Bienvenidos al podcast Les Administradores Públicos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Les Administradores Públicos. Mi nombre, David Arellano Gold, y conmigo, Gabriel Estefan Rojas, ambos académicos de un centro público de investigación acá en México. La idea es sencilla, como somos unos ratones de biblioteca, cada episodio trata de un libro o un artículo de los temas que nos mueven, es decir, administración pública, políticas públicas, teoría de la organización. Y la intención no solo es hablar del libro o del artículo, sino relacionarlo rápidamente, al vuelo, con un problema público o una situación de interés ciudadano. El punto, a final de cuentas, es mostrar que en una sociedad democrática pues, se tienen herramientas y propuestas potentes para enfrentar los retos propios de una sociedad plural. ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, profe. Sí, bueno, dentro de lo que cabe. Un poco en shock, ¿no? De la semana en la Ciudad de México. Sí, el incidente que ocurrió recientemente el lunes, que bueno, ha dejado, no se deja, creo que en la ciudad sobre todo, pero también en el país, En el país. helados, ¿no? Sí, y en general es una noticia pues, que, en fin, ¿no? Estas tragedias pues también llaman la atención de muchos países, ¿no? Y bueno, pues dentro del shock, nosotros queremos tratar el día de hoy, no necesariamente las razones o la explicación de este desastre, que sucedió en el metro de la Ciudad de México, la línea 12, particularmente el días pasados, el 3 de mayo a las 10 de la noche, y que pues tiene a mucha gente en el hospital y a varios decenas de gente que desafortunadamente falleció, y con todas las implicaciones políticas y en fin, ¿no? Que están en esos momentos, pero nosotros queremos, con mucho respeto en estos momentos, evidentemente, porque es un desastre pues que haya afectado a un montón de gente, pues realmente no tanto platicar sobre ese accidente en particular, sino en realidad, bajo el pretexto de comprender por qué pasó, dar una plática, platicar sobre una cosa que parece que urge hacer cada vez más, ¿no? Que es por qué las administraciones públicas, ¿no? Son importantes para las sociedades, ¿no? ¿Por qué necesitamos tener buenas, sólidas, capaces administraciones públicas, gobiernos que saben administrar y que saben resolver problemas, ¿no, Gaby? Más o menos, sería la idea. Sí, exactamente, profe. Creo que el incidente de la línea 12 es un caso coyuntural, pero es un caso algo mucho más grande que estamos viendo, que es no entender o el desdén por la administración pública cuando es esencial, y yo creo que en este caso puede explicarse también por eso. Yeah. Así que lo platicamos a partir de él, pero no nos centramos tanto en él, sino para explicar esto que les mencionamos, que es la importancia de la buena administración pública. Y en ese sentido también no abordamos ahora como tal un texto particular, ni un libro, no nos centramos en un autor, sino es más bien una reflexión, que esto creo Aunque que es muy sí, útil. Porque podemos hablar de los artículos que se escribieron en el CID en el 2017, ¿no? Digamos, sí, se podría hacer la referencia, sí, en todo caso. Así es, esa podría ser la referencia, aunque sí se trae de la línea 12, aunque creo que ahí está la idea central, que es justamente la importancia de la buena administración. Yeah. Y esta es una reflexión que parece muy pertinente, porque mencionábamos antes de grabar que justamente es una idea que últimamente vemos que está muy en entredicho, que pareciera pareciera que la importancia de una buena administración pública ya es comprendida, pero Pues, y no, y no, ¿verdad? No. ¿En cuántos países está esta discusión, ¿no? Que ya he escuchado en México y en otros países, muy extraña, ¿no? Y hasta de analistas, y los entrecomillo irónicamente, que hablan de que hay que eliminar a los intermediarios, ¿no? Que los servicios públicos y las dádivas realmente clientelares, más bien, que los políticos les encanta dar a las personas necesitadas, vayan directamente, ¿no? Casi, así que como si hubiera un proceso mágico, ¿no? Donde se produce la riqueza
se piensan los problemas y se construyen los servicios y ya, nada más el político lo único que tiene que hacer es lanzarlo, ¿no? Entonces es sorprendente, ¿no? Le decía yo con Gabriel que el curso de administración 1.0 ahora tiene que comenzar explicándose por qué es importante tener una administración pública en un gobierno democrático. El micrófono se te apagó, profe Gabriel. Sí, claro. Es que vemos que en muchos países, sobre todo en México, ha habido una tendencia en pensar que dar dinero es suficiente para hacer un programa público, dejando de lado toda la parte técnica que pudiera existir. Podemos cerrar guarderías que funcionan para ayudar a las madres y padres, pero al final las vamos a cerrar y vamos a dar dinero para que los padres elijan dónde llevar a sus hijos. Bueno, es que no estás viendo ahí un montón de situaciones que son fundamentales, o el hecho de cancelar un programa como Prospera, Progresa, Oportunidades, que tenía toda una lógica de fondo por solo dar dinero a las personas. No parece suficiente y no parece que se entiende en este momento. De hecho, se busca justamente promover esos elementos. Claro. Sí, es una patraña, como ya lo platicamos en otro episodio de este podcast, ¿no? Es una patraña porque pues, de intermediario no dice nada, ¿no? Y de analizar los impactos, las fallas, porque pues sí, la vieja pregunta, ¿no? ¿Para qué necesitamos o para qué queremos gobiernos, ¿no? ¿Por qué necesitamos tener administración pública en un gobierno, ¿no? Parecían cosas que ya estaban más o menos claras. No, parece que tenemos que volverlas a discutir y está bien volverlas a discutir. Yo creo que se puede enriquecer mucho si regresamos a estos temas, ¿no? Los anarquistas, por ejemplo, siempre han dicho, ¿no? Que los gobiernos son más costosos que beneficiosos y que mejor deberíamos pensar cómo le hacemos para que una sociedad no necesite gobiernos. Reflexión válida, antiquísima, ¿no? El anarquismo, el comunismo, ¿no? Me refiero a aquel teórico comunismo que en el programa de Gotha Marx planteaba, ¿no? Es decir, claro que él lo planteaba no como algo que iba a ser voluntario, ¿no? El Estado y el gobierno iban a desaparecer cuando tuviéramos el control de las fuerzas productivas y cuando ya no hubiera un problema de recursos, por lo tanto no necesitaba la propiedad privada y por lo tanto ya no necesitas gobiernos. Bueno, entonces Marx en el programa de Gotha no dice que tú puedes crear comunismo. El comunismo va a venir como una etapa, o vendría como una etapa histórica cuando tengamos el control de las fuerzas productivas. Bueno, pero aún ahí, digamos, hay una discusión sobre en algún momento los gobiernos que son costosos, que son problemáticos, que son propensos a la corrupción, que son políticos, pues sí, sería bueno no tenerlos. Ahora, en lo que llega, lo que Marx soñaba en el programa de Gotha, o en lo que se construye esa utopía linda de los anarquistas de una sociedad que se lleva bien y que logra organizarse sin gobiernos, pues necesitamos entrarle más bien a la discusión, ¿no? ¿Para qué queremos gobiernos y para qué queremos administración pública en los gobiernos, ¿no? No es fácil de discutirlo, pero vale la pena. O sea, digo, es como regresar a los básicos, ¿no, profe? Y uno se da cuenta que son básicos, pero no son tan sencillos de explicar. Sí, exactamente. Son cosas que quizá damos por sentadas en muchos casos. Muy fácilmente, sí. De eso, bueno. ¿Para qué queremos los gobiernos? Bueno, los queremos por un montón de cosas, pero a dar el detalle entramos en muchas cosas también que son muy normativas, ¿no? Porque es que los gobiernos son estos entes que cuidan y protegen, pero luego... No, pero te das cuenta que en realidad ese interés general es muy plural, con lo cual no es fácil definirlo, entonces no es sencillo. También yo creo que esta cuestión de los gobiernos un tanto deslegitimados, o no sé si los gobiernos, pero las burocracias, más particularmente en el caso mexicano, yo creo que también se asocia mucho la idea de la burocracia, esta burocracia muy tecnócrata, ¿no? Que no sale afuera y que todo lo ve desde números y cifras, pero... Que es una posibilidad, o sea, eso puede pasar, pues sí, es uno de los riesgos. También lo hemos dicho en este podcast, creo que la burocracia puede ser así, pero también hay burócratas, hay gerentes públicos que salen, que tienen que negociar, tienen que comprender. Y también hemos hablado que así como esos gerentes son fundamentales, también el gerente que está haciendo análisis ahí sentado también es importante, solo que no hay que llevarlo al extremo, ¿no? Ni puede quedarse ahí, o toda la burocracia puede estar desde un edificio tomando decisiones sin conocer la realidad. También no nos sirven servidores, si se les puede llamar, que estén afuera, ¿no? Y solo estén repartiendo dinero, por ejemplo, o estén solamente viendo cómo la realidad sin poder hacer ningún análisis técnico a partir de eso. Claro.
Pues sí, ¿para qué administración pública? Bueno, digamos, viendo las respuestas rápidas, ¿no? Y básicas, ¿no? Por dos razones. Una administrativa y la otra política, ¿no? La administrativa tiene que ver con una palabra que se llama organización. Tienes que identificar problemas, procesarlos como opciones, crear soluciones, coordinar a la gente para trabajar en ellas, instrumentarlas. Eso se llama organización. Sin organización, las medicinas no llegan a los hospitales, ¿no? Sin organización, el mantenimiento de las traves en el metro no funciona. Sin organización, quién decide y cómo se decide que un programa contra la pobreza como Prospera no funciona y es mejor dar dinero directamente. Para todo eso, incluidos los programas clientelistas, se requiere organización, ¿no? Entonces, ese es como muy evidente. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a pensar? ¿Quién lo va a solucionar? ¿Con qué instrumentos, conocimientos? ¿Qué personas de carne y hueso le van a entrar? ¿No? Esa es la primera evidente, ¿no? Entonces, intermediarios sería solamente estrictamente el caso que no hacen nada, en efecto, ¿no? Cuando organizas, ¿no? Entonces las vacunas llegan a las personas, las medicinas están en los hospitales, hay gente que da el mantenimiento a las traves del metro para que no sucedan los desastres que suceden y así, ¿no? Todos esos ejemplos que como sociedad, como ya dijiste, damos por sentadas, damos por dadas, ¿no? Y decimos, pues sí, y ahora se cae el metro y no hubo mantenimiento y nos preguntamos, efectivamente, una pregunta organizacional, ¿quién debió haber visto eso antes de que pasara, ¿no? Bueno, eso lo hace una organización gubernamental, lo hace la administración pública. Y cuando falla la administración pública. Sí, exactamente. Pero hay aquí algo muy bonito que está en el que me parece una oración que ilustra perfectamente lo que aprendes en todo el propedéutico de la maestría en administración pública, es que la administración pública es gente que organiza cosas que otros no podrían hacerlo y que no tienen la legitimidad para hacerlo. En eso engloba perfectamente qué es la administración pública, cuál es el valor de la administración pública. Es gente que tiene conocimientos técnicos, pero también tiene la legitimidad política para poder actuar. Es gente que comprende perfectamente cómo debe hacerse algo y puede actuar porque tiene la capacidad, tiene el poder mediante la ley. Claro, y en una sociedad plural, profe, lo platicamos mucho en el PROP y en varios lados y en el mismo podcast. Los seres humanos que están en la administración pública son seres humanos en sentido estricto de la palabra, tienen sus intereses, no pueden preferir un partido político, pueden decir que pues sí, están en el gobierno porque creen en sus valores, ¿no? Y entonces la pregunta fundamental que sigue es, bueno, oye, entonces no basta para organizar bien lo público, para organizar bien la acción pública, no es suficiente tener conocimiento técnico, expertise, ¿no? Es muy importante, pero no es suficiente porque la pregunta que sigue es, ¿quién razonablemente puede velar por el interés público en una sociedad plural? ¿Cierto? Sí. Solución 1, ¿no? Dale a los fieles políticos, a los fieles de los políticos electos, la administración pública. Bueno, es una vieja solución que en Estados Unidos se conoce como el de botín, terrible nombre, pero bueno, ya hasta lo prejuicia, pero es una solución de decir, no, pues los mejores que pueden implementar son los que se persinan con los valores del partido en el poder. Ah, claro, y cuando eso no funciona, entonces ya todo se echó a la basura y entonces otros han dicho, no, mejor organicemos a la administración pública legítimamente, como tú ya lo dijiste, a partir de un servicio civil profesional. Ah, caray. Y eso tiene otras ventajas y también sus desventajas. El caso es cómo respondemos a la pregunta como sociedad. ¿Quién razonablemente puede velar por el interés público? Nada más porque eres un administrador público, porque estudiaste una maestría o porque te nombró el secretario de Estado, ¿tienes razonablemente la legitimidad para velar por el interés público? Es una pregunta muy importante que implica cómo organizamos a la administración pública para responder. ¿Cómo lo organizamos? Cuestión, ¿no? Y otra cuestión fundamental que ya habíamos mencionado es, bueno, cómo se organiza, cómo se decide quién debe velar por ese interés, es una cuestión política también. Exacto. Son criaturas ahí entra políticas. La segunda, ¿no? Exacto. Sí, ahí entra la segunda. Sí, vas tendido como bandido más. Sí, son criaturas políticas porque ahí vemos, ¿no? Si son elegidas por un sistema de botín, estamos asegurando que dentro del poder va a haber una visión política, una ideología muy marcada, que eso luego puede afectar, porque la administración pública es para todos, no solo para
afines a ese partido político. Y ese es el gran problema que enfrentaba el sistema de Botín, además de una cuestión muy lógica, cuando la democracia es alternancia, es dinámica, entonces en algún punto iba a cambiar el partido, con lo cual todo el posible expertise que había podido surgir se iba. Claro. Entonces, ¿qué es lo que mencionabas? Un servicio civil profesional, pues lo que genera es más estabilidad. Es una solución. No, es una solución, ¿no? Pero bueno, de las que hemos intentado, ¿no? Porque, a ver si lo logramos explicar con claridad, ¿no? El aparato administrativo, entonces queremos que organice las soluciones, implemente las soluciones, lleve los servicios o piense cómo van a hacer las cosas. Además queremos que rinda cuentas. Queremos que serás de un partido político X, pero ahora estás en pos del interés general y tienes que administrar y gobernar lo más ampliamente posible, lo más legítimamente posible. Entonces tienes que rendir cuentas, ¿no? Tiene que ser identificable quién gasta el dinero, por qué si tienes talento, dónde están tus credenciales para tomar decisiones y de preferencia junto a todo eso, profe, y ahí está el quiebre del asunto, es que el aparato administrativo mismo sea un contrapeso a las decisiones políticas. Porque es muy lógico, los políticos y las políticas que quieren mantenerse en el poder, reelegirse, a veces por buenas razones, a veces por malas razones, pero no podemos esperar que siempre sea por buenas razones. Y entonces a un político se le ocurre que la mejor solución para vamos a caricaturizar, ¿no? Como una vez se dijo en México, que ya no haya choques, accidentes en el metro, es quitar el metro. ¿No? Madre mía, espérate, ¿no? O sea, tú serás político, serás electo, pero no tienes un cheque en blanco de la sociedad. Vas a rendir cuentas y la administración pública está ahí en parte para decirte, esto es viable, esto no es viable, esto tenemos expertise, en esto no tenemos expertise. Aquí hay reglas, hay leyes, hay normas, no te las puedes saltar y hay elementos técnicos que tienes que tomar en consideración, señor o señora político. ¿Cierto, Gabriel? No sé si lo logré explicar este punto de lo fundamental que es la organización del aparato administrativo para evitar las peores decisiones o los peores excesos naturales de políticos buscando pues su poder y buscando la legitimidad para reelegirse, etcétera, etcétera. Sí, claro, creo que fue un muy buen resumen, porque también creo que al haber un aparato técnico legítimo, puede también justamente decir como, oye, este programa que planteas no tiene pies ni cabeza, porque técnicamente no se sostiene en la realidad. Debes de modificarlo porque si no vas a acabar con la idea que pretendes, va a terminar afectando mucho más. Como por ejemplo el programa Sembrando Vidas, que es darle dinero a los sembradores para que siembren hectáreas de bosque, pero lo que están haciendo es quemar. Es una buena idea, señor presidente, pero fíjese que tiene incentivos perversos, ¿no? También, entonces a lo mejor logra una cosa pero echa a perder otra, y entonces el siguiente paso sería, ¿y qué hacemos? Pues mire, a lo mejor cambiando los incentivos, cambiando ciertas reglas, su programa podría funcionar mejor y evitar que la gente pues queme árboles para recibir dinero. Digo, además, en fin, ya, me callo. Sigue, profesor. No, yo solo creo que también en todo lo que dijiste eran cuestiones que esperamos que ocurran de la administración pública, ¿no? Que haga la administración pública. Y es cierto que parece que es demasiado ambicioso y también demasiado para un aparato, con lo cual es evidente que en algunos casos falle y no es justificación de las malas pero que no lo vemos, ¿no, Gabriel? Es decir, a los ciudadanos en general hablamos de administración pública y pensamos el funcionario de la ventanilla y pensamos a un servidor público ahí con su traje muy bonito y su corbata en un escritorio, en un edificio bonito, gubernamental o feo gubernamental, como generalmente son. Pero lo que no nos damos cuenta es decir, sí, espérate, pero es que las personas construyen organización y la organización es la clave para luego saber por qué las cosas fallaron, por qué las cosas funcionaron, a quién le pedimos y le rendimos cuentas y le decimos esto no funcionó, quién se está gastando el dinero, todo eso que exigimos del gobierno, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia, economía, no se logra sin construir la organización del aparato administrativo, ¿no? Y eso es algo que solemos no ver y a lo mejor nosotros no hemos sabido explicar como académicos, por ejemplo, en estos temas, ¿no? Sí, es que francamente uno se pone a revisar todo lo que debería hacer en un sentido muy normativo la administración pública y es demasiado. También quizás se puede explicar el desgaste que vive ahora, ¿no? Esperamos demasiado de una organización que está
que tiene que hacer un montón de cosas al mismo tiempo y que obviamente en algunas va a poder hacerlo más o menos, ¿no? Y terminamos también teniendo una administración pública que sí debe de ser legítima, debe de ser rendir cuentas, debe de ser un contrapeso, y termina siendo aplastada por todas las expectativas que le ponemos encima. Aparte de que justamente, como mencionas, ¿no? Nuestro imaginario sobre la burocracia, la administración pública, es no muy suele ver nefasto. estas cosas, sí. Sí, no suele verlo. No suele verlo. Y quizá debería, también para justamente exigir que sea así. Y necesitamos explicarlo mejor también. Fíjate que por eso escogimos, bueno, por eso la situación de la línea 12 del metro de la Ciudad de México es un ejemplo, ¿no? La línea 12, desde su nacimiento, es un fiasco, ¿no? Sobre costos enormes. En 2014 se tuvo que cerrar porque había riesgos y fallas por problemas de estructura, de diseño, de técnica y bueno, ahora un grave accidente que tiene a toda la clase política cruzando acusaciones entre unos y otros, quién fue el culpable y no, muchas discusiones y elementos micro que pues probablemente sí, no probablemente, seguramente son importantes, pero nosotros vamos a jalar agua para nuestro molino para dar la explicación administrativo pública, vamos a decirlo así, ¿no? Y el resumen que nosotros decimos es, el accidente probablemente no fue causado directamente por esta situación, pero es parte de todo un proceso que se ha venido sedimentando de desorganización del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, ¿no? Es la desorganización, tanto técnica como política, la que puede ayudarnos a explicar por qué pasó y por qué este fiasco de la línea 12 tan extendido. Y mejor, nos puede ayudar a identificar que esas condiciones de desorganización están hoy presentes, existentes, y no parece haber voluntad política para cambiarlas. En otras palabras, esto que estamos viendo va a continuar si no rompemos la desorganización de este asunto. En 2018 publicamos un número especial de la revista Gestión y Política Pública, una revista académica del CIDE, y fue todo un número particularmente para estudiar de diferentes ángulos por diversos profes y diversos investigadores, investigadoras, el fiasco en aquel entonces de la línea 12, que pues, se reducía el costo y se reducía a que había cerrado y que bueno, con todas las expectativas había sido terrible. Lo pueden encontrar en la página de la revista Gestión y Política Pública.cide.edu, ahí están todos los artículos y en particular escribí con dos expertos en el metro, además, personas impresionantes, una profesora de la UNAM y un profesor de la Universidad de la Ciudad de México, que conocen el metro desde adentro de una manera impresionante, y así le llamamos, ¿no? Curiosamente y desafortunadamente, le llamamos un desastre organizacional anunciado. No nos referíamos al desastre del lunes pasado, nos referíamos al desastre del fiasco de la línea 12, pero pues bueno, la palabra ahí quedó, ¿no? Entonces, bueno, de eso vamos a tratar de jalar agua de nuestro molino a partir de esto y tratar de explicar cómo la administración pública, su organización es crítica y si no le ponemos atención, pues nos pasan cosas como esta de la línea 12 y sus constantes fallas y el fiasco que ha significado, ¿no? Pues comencemos como lo obvio, ¿no, Gabriel? Ciudad de México sin metro es inviable. No. Así es. ¿Cómo se construye el metro? Paso mal, ¿no? Pues eso es complicado, pero aquí vamos a hacer un juego mental. Imaginen que un político en su momento decide que le hace bien a su carrera política construir una línea del metro. Miles de millones de pesos, ¿no? Y un montón de cosas involucradas. Y solicita que se pueda inaugurar, claro, antes de que salga de su periodo. Pues sí, digamos, no quiere hacer una obra que luego va a acabar siendo beneficiada, más bien un beneficio político para el que sigue, ¿no? Para la que sigue. Bueno, ahí entendible. ¿Qué sigue? Bueno, pues preguntas de administración pública, ¿no? ¿Quién sabe cómo diseñar, construir el metro? ¿Cómo se enlaza a empresas, constructoras, sociedad? ¿Qué población va a ser afectada y va a ser beneficiada? ¿Con qué recursos y técnicas lo vamos a hacer? ¿Cuánto costará? Y luego, sobre todo, es muy importante, ¿cuánto costará mantenerlo? ¿No? Porque pues, no nomás hay que construirlo, luego hay que mantenerlo, ¿no? Para que sea seguro y eficaz. Bueno, entonces este político, por suerte, le dicen que existe de hace décadas varias organizaciones gubernamentales que saben cómo responder a todas y cada una de sus preguntas. Y entonces, sigamos imaginándonos, llegan con un plan maestro. Le dicen, fíjese, aquí está el plan maestro, el último versión 1996,
en donde con elementos técnicos, urbanísticos, tecnológicos, políticos, etcétera, ya tiene planeada una línea 12 que va de Santa Lucía a Constitución de 1917. Ya está la ruta, el trazo, está la tecnología, vamos a utilizar la misma, subterránea, llantas de hule o no sé de qué material sean, pero bueno, llantas no férreas, en tiempos de estudios, de demanda, Perfecto, dice el político, ¿no? Perfecto, me encanta, está buenísimo, qué bueno, ya está resuelto por los técnicos. Oiga, ¿y cuánto tardan en construir esto? 8 años. Lo quiere hacer seguro, lo quiere hacer bien, lo quiere hacer en ese trato, como está el plan maestro, que lleva años de estudio, va a tardar 8 años. Y entonces el político dice, no, tiene que ser terminado en mi sexenio. Ándale, pues, ¿no? Esta es una historia de administración pública, profe. Exactamente. Política, técnica, ¿no? Organizaciones, intereses políticos. Esto es administración pública. No es nada que no pase en México, en Noruega, en Suecia, en Estados Unidos. Así es. Esta es la clásica historia de administración pública. Y la pregunta es cómo le hacemos para que esta historia tan difícil acabe no en un fiasco, sino acabe en un buen final, ¿no? Nada fácil, como ya dijiste. Sí, nada fácil. Una primera respuesta sería justamente tener una organización, esa organización gubernamental experta que tenga legitimidad y fuerza. Exacto. Para justamente decir como, no, señor jefe de gobierno, señor gobernador, señor político, tiene que hacerlo en 8 años porque de lo contrario no se va a poder asegurar que tenga un buen funcionamiento la nueva línea, va a haber problemas. Si cambias, por ejemplo, los vagones o los trenes, puede ser que no funcionen las otras líneas, en esto se hay que comprar más, con lo cual se va a elevar los costos. Va a haber una serie de problemas que pueden desembocar en lo que vimos el lunes. O sea, esto es una bola de nieve que empezó con algo pequeño, pero termina haciendo una cosa enorme donde son costos de muchos sentidos. Porque lo que ya estás diciendo implícitamente es, esta historia terminó en cambiamos el trazo, ¿no? No va de Santa Lucía, no, todo el plan maestro, ¿no? Va a ser así. Va a haber una parte que no es subterránea, porque quiero que sea más rápida probablemente, ¿no? Además no tengo tantos recursos. Quiero que terminen en los 6 años. Entonces eso implica, y luego las decisiones extrañas de vamos a traer trenes de China, ¿no? Y luego resulta que los trenes de China no eran exactamente a la medida de los andenes, y luego resulta que los trenes de rueda metálica, en la cual el metro de la Ciudad de México no tiene tanta experiencia, pues generaba vibraciones en una o varias de las curvas. En fin, ya un poco así implícito que el político salió con la suya, cambió el plan maestro, y no hubo una organización gubernamental que le pusiera el alto, o al menos que le dijera, es que, ok, vamos a hacerlo como usted dice, pero vamos a hacerlo bien. Es decir, esto requiere de algunos planes, de nuevos programas, requiere de, en fin, tomemos una decisión con bases más certeras, más cercanas a lo que se tiene como experiencia organizacional, pero no, eso no fue efectivamente lo que pasó. Si hubiera existido un marco organizacional más sólido que pudiera ponerle un alto a estas decisiones, o al menos explicarlas, modificarlas, introducir los elementos técnicos necesarios y suficientes, pues probablemente estaríamos hablando de no un fiasco como es hoy día la línea 12, ¿no? Digamos, ese es el punto de esta discusión. El accidente del pasado lunes no fue solamente probablemente un asunto de muchas otras decisiones, ¿no? Más bien fue un asunto de muchas otras decisiones. Y lo que aquí estamos diciendo, pues no es el causante directo, pero es el causante de la falla y de la desorganización, de tener una administración pública desorganizada en el sentido que aquí lo estamos planteando, no solamente administrativo, sino político. Y que esto también lo mencionabas tú al principio, es una cuestión que está sedimentada desde hace muchísimo tiempo. O sea, ahorita lo vemos, muchos elementos de desorganización llevan así muchísimo tiempo. Y ahora no solo impacta desde la construcción, como has visto, porque la pregunta es quién lo construyó, pero también el mantenimiento, ¿no? La idea de no darle el mantenimiento necesario también implica
o impacta en lo que ocurrió el pasado lunes. Sí. Elementos también tan perversos como el hecho de que para construir una obra tiene que hacerse siempre dentro de los sexenios y los plazos, ¿no? Con lo cual no permite pensar en obras a largo plazo que sean útiles o funcionales, que la contratación pública también tiene. Pero el plan maestro era esa la idea, profe, ¿no? El plan maestro era un mecanismo técnico de organización administrativa para tratar de contener a los políticos y decirles, sí, pero trata de ceñirte a estas reglas. O sea, política y administración, ¿no? Están íntimamente vinculadas. La clave es, no es que la política eche a perder todo, la clave es cómo introduce las condiciones para que la política termine tomando buenas decisiones, termine también siendo constreñida por la organización administrativa, que es la que le puede asegurar el éxito y evitarle la situación actual, digamos, los políticos que hoy día están en la palestra, ¿no? Pues no sé si en algún momento se lleguen a preguntar y decir, pues no valió la pena, ¿no? Qué cosa, lo que afecté como persona a mi carrera política. En fin, es decir, todos salimos perdiendo. No es ahora viene en México un momento de culpas y de señalar y tratar de meter gente en la cárcel y bueno, es otra discusión. Pero aquí la cuestión es que todos salimos perdiendo. Por supuesto. Salimos perdiendo con la desorganización de la administración pública, en este caso la administración pública encargada del metro. Y claro, cuando he platicado esto con algunos servidores públicos y servidores públicas, me dicen, pero ¿tú estás consciente de la cantidad de dinero que implica hacer la reorganización del metro? Me hablan de miles de millones, yo les creo. Yo les creo que son miles de millones, pero oye, y entonces, ¿qué es gobernar? Entonces, ¿de qué se trata de gobernar? Es decir, si una pieza sustantiva de la viabilidad de la Ciudad de México no se le dan los recursos y no se le da la atención política y administrativa para reorganizarla, bueno, pues ya no entiendo, ¿no? Y entonces comienzo a entender por qué mucha gente se desilusiona de las democracias, ¿no? Que a veces suelen ser cortoplacistas y ciegas a largo y al mediano plazo. Nuevamente, responder a preguntas de ese tipo, cómo las democracias pueden atender el largo plazo del interés público, tiene que ver con la manera en que organizas a tu aparato gubernamental. Un aparato gubernamental de botín, un aparato gubernamental despreciado, un aparato gubernamental golpeado, como el que tenemos hoy día en México, en el país en general, pero a nivel federal al menos, sin lugar a dudas. Bueno, pues es fórmula clara para más fiascos. No, pues no me hablar, digo, así es. Pero... Así es, y lo que tú mencionabas al principio, no se ve que haya una intención, una voluntad política para cambiar esto, y lo cual nos deja francamente desolados, ¿no? Porque esto... Es una especie de trampa, ¿no, profe? Sí, es dentro de las trampas. Sí, o sea, ya necesitaría yo recoger una cantidad gigantesca de dinero. Muy grande dinero. O sea, y cada gobierno se va haciendo, ¿no? Va empujando la lata, como decimos en México, ¿no? ¡Ay! 10,000 millones, por decir una frase, ¿no? El siguiente ya lo empujas. El siguiente ya dice, ¡ay, son 15! Y la empuja y ya dice, ¡ay, son 20! Entonces, el problema va creciendo, ¿no? Porque cada administración está más preocupada por ganar las próximas elecciones, ¿no? Y mantenerse en el poder que por preocuparse por el largo plazo del bienestar público y del interés público. Y no es la única explicación, pero una muy importante es, bueno, pues podemos comenzar por el lado más lógico y evidente. Organicemos a la administración pública, ¿no? En este caso implica qué hace el sistema de transporte colectivo, quién hace construcciones, cómo se hacen los contratos, cómo se genera la responsabilidad entre gobierno federal y local, qué hace la Secretaría de Obras de la Ciudad de México. Preguntas que sí nos podemos hacer incrementales poco a poco para ir diciendo, ¿no? No puede pasar esto y ahora sí, ¿verdad? Este cálculo de dinero no nada más es tirar dinero porque el dinero en sí mismo va a resolver el problema, sino vas a gastar dinero inteligentemente a partir de que tienes bien organizado el aparato administrativo que se encarga de ese servicio que se llama el metro, ¿no? No quiere decir que sea sencillo, simplemente quiere decir que es una visión que tiene solución, pues, no es fácil ni es rápida, pero sí hay solución en vez de seguir pateando pues la lata para adelante, como hasta ahora parece ser que los gobiernos pues en México han hecho, ¿no? Sí, creo que ahí está la clave. Sí hay solución, pero es una solución, una vez más, ¿no? Incremental, quizá no es tan rápida como deseáramos, pero una vez más, ¿no? Son lo que mencionabas tú al principio también, son los costos de tener un gobierno, ¿no? Hay costos, son altos, bueno, esos son los costos, pero si logramos en este sentido incremental, lograr que todas esas organizaciones gubernamentales
técnicas, sean eficientes, sean responsables, tengan capacidad de vetar, dialogar, de tomar decisiones, bueno, ahí vamos a avanzar en no tener que experimentar ni sufrir incidentes como el que ocurrió el pasado lunes. Claro. Muy bien, profe, pues ojalá que hayamos podido, digamos, ¿no? Dos cosas, ¿no? Dar la idea de por qué una administración pública importa y su organización es fundamental en la lógica tanto administrativa como política. Y segundo, cómo aparecen soluciones. ¿No? Son soluciones estructurales, son soluciones de poco a poco, son soluciones que vas, ¿no? Meter a la cárcel y hacer responsables, etcétera. Pues bueno, será fundamental por razones legales y lo que sea necesario y por dar lecciones o lo que sea. Pero eso, si no se cambia la lógica organizacional, la desorganización de la administración pública que lleva a cabo el metro, pues no habremos aprendido. Y soluciones hay, nada más que hay que, pues eso, buscarlas y atreverse a implementarlas, ¿no? Muy bien. Pues, profe. Vale, pues, mi estimado Gabriel, qué gusto platicar contigo, como siempre, estos temas complicados. Y pues nos vemos el próximo episodio, ¿no? Sí, profe, muchas gracias y pues un saludo a todos y bueno, les agradecemos. Bye bye. Esto fue Les Administradores Públicos.